¿Ya estamos filmando? Listo. Ahí los dejo. Nos vemos después. Entonces voy a aprovechar, gracias Flor. Voy a aprovechar el micrófono, ya que estoy un poco difónica, me va a venir bien. Saludo a quienes están viendo en diferido, vamos a ver cómo sale esto. El encuentro pasado no se grabó finalmente, porque no había lugar en la memoria. Quedó ahí un audio que lo estamos viendo cómo compartirlo. Parece ser que la tecnología no nos acompaña, pero bueno, la idea, si no, hablando con Ernesto, es ver si por ahí podemos hacer la transmisión en vivo con el celular. Vamos a probar ahora que ya Flor tenía esto preparado. Dije, bueno, probamos a ver qué pasa. Esta vez si lo podemos grabar, si lo pueden grabar y subir. Y si no, bueno, probaremos con la transmisión, pero bueno, en buena hora que están aquí presentes. Es siempre una alegría reencontrarnos presencialmente, más allá de que lo virtual fue muy rico y hay mucha gente que presencialmente no puede participar y que sí fue parte del cursado de manera virtual. Nos da, digamos, una posibilidad de discusión que la virtualidad no habilita. Si bien estaban los mensajes, había intercambios. ¿Qué tal, Gaby? Adelante, no hay problema. Queda ahí como muy botón, en la puerta acá al lado del docente, pero no se preocupen. Y bueno, en este camino que fuimos recorriendo por algunos textos que abordaran esta temática. Acá Silvia, ¿cómo va? Bienvenida. No hay problema, adelante. Por allá me parece que hay algún lugar, no sé si... A ver. Silvia, ¿querés usar esta silla? ¿Querés acercarte, llevarla para allá? Dale. Gracias. No, por favor. Ahora vamos a hacer una parada en este relato clásico de Anton Chekhov, que me parece que nos puede aportar una mirada interesante sobre esta temática y a la vez nos habilita a visitar a un autor que ya trabajamos en otro momento en el curso. Este texto no lo habíamos abordado y que es uno de los maestros del género cuento, ¿no? Es una figura fundante de lo que es el cuento moderno. Entonces podemos tomar como excusa esta propuesta de abordar la temática del amor en este relato para revisar un poco a este cuentista, eximio cuentista, que tuvo esta presencia tan fundante, ¿no?, en la historia de la literatura. Vamos a ver cómo se dan las cosas. No tengo muy en claro, porque también me gusta ver qué les interesa a ustedes, si les interesa que además de que hablemos un poco en general sobre Chekhov y sobre su cuentística, que veamos más pormenorizadamente el texto. Vamos a ir viendo a ver si ocupamos solamente el encuentro de hoy o si por ahí ocupamos dos encuentros. Ahora vamos a ir viendo también según lo que ustedes tengan deseo de hacer, cómo lo podemos ir encarando. Pero bueno, básicamente, digamos en líneas generales, este escritor nace en 1860, muere en 1904, inicialmente es médico, más de una vez hemos hablado, creo que vos, Alcides, traías ahí la cita de bueno, la literatura como una suerte de amante para este médico. Es digamos, así lo decía él. Claro, sí, tal cual, citándolo. La medicina es mi esposa y la literatura es mi amante, decía ayer. Claro, que de una familia de limitados recursos económicos logra tener bueno, esta profesión, practicarla, y después con el desarrollo de sus habilidades literarias, también incursionando en el periodismo, logra poder finalmente abandonar esta profesión, diríamos blanquear ese romance, ¿no? Y de abocarse más completamente a la literatura, alcanzando un relativo éxito de manera contemporánea, digamos, en vida, ¿no?, que le permitió, por suerte, afortunadamente, no vivir de eso. Y no solo influir en los escritores contemporáneos, sino dejar un sello
para lo que fue toda la cuentística posterior, ¿no? Si buscamos hacer un repaso somero de lo que es el desarrollo del cuento como género, tenemos que necesariamente empezar por la figura de Poe, ¿no? Que vendría a ser uno de los creadores de los lineamientos para el formato del cuento clásico. También lo hemos abordado en el curso, en algunas ocasiones. Hemos visto ahí estas preceptivas que él deja, estas reglas que él deja para el cuento clásico, pero de manera muy sucinta podemos plantear que él aboga por un relato breve, contundente, que se lea de una sola sentada, que funcione a la manera de un mecanismo de relojería, una suerte de... No pasa nada, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que funcione... Yo no sé si necesitan alguna asistencia con algo, me avisan, que veo que están allá medio renegando con algo. ¿Cómo va? Decía que tenga una trama sucinta, que no tenga ninguna parte innecesaria, ningún elemento injustificado, que todo lo que allí aparezca sea después de proyección ulterior, diría Borges, ¿no? en estos lineamientos que él elabora para sus propios relatos, un poco en esta línea, ¿no? Y que genere impacto en el espectador. Este impacto Poe lo busca recurriendo a elementos tales que sean, como por ejemplo el género del horror o del suspenso, finales inesperados. Hay ahí una búsqueda también de un impacto emocional en el lector. Por el contrario, Chekhov viene a hacer una propuesta absolutamente distinta, ¿no? Lo pudieron ver quienes hayan leído el relato, ¿no? Y otros relatos de Chekhov también, ¿no? La propuesta en más de una ocasión pasa por recoger momentos, ¿no? Momentos cotidianos en la vida de estos personajes, algunos aparentemente sin trascendencia o que en todo caso en su intrascendencia nos muestran algo profundo sobre la vida y la existencia de estos personajes. No hay tampoco en estos relatos una suerte de deseo de denuncia acerca de algunos males contemporáneos de su sociedad, tampoco interés de hacer algunos planteos políticos con respecto a la situación contemporánea, ¿no? Con respecto al régimen zarista, que en ciertos momentos recrudecía su opresión sobre la población, pero sí se trasluce en este relato, creo yo, y en otros relatos del autor, una construcción de un ambiente social que podríamos caracterizar como de la burguesía, de la pequeña burguesía, donde se ven, muchos de los hábitos de esta clase social, muchos de los lugares comunes de esta clase social, también mucho del hastío de la existencia en este medio social, y eso gracias a eventos que no son de por sí una gran aventura, ¿no? No tenemos ahí, como decíamos antes con respecto a Poe, hechos que nos impacten, ¿no? Como espectadores, sino que nos llevan a una reflexión más profunda, en todo caso, acerca de el sentido de la existencia, ¿no? A partir también de estas trivialidades, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, pero muy lógicamente también, ¿no? Porque la vida no es más que eso. Bueno, John Lennon diría, la vida es lo que te pasa mientras haces otros planes, ¿no? Básicamente, en esta suma de trivialidades
está contenida toda nuestra vida y muchas veces el sentido que le damos a nuestra vida lo podemos ir encontrando en todos estos hechos trascendentes, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, no hay un interés de hacer una denuncia social, pero sí se muestra podríamos decir, una suerte de entraña profunda de esta clase social, ¿no? Este mundo de frustraciones, de ilusiones perdidas, de melancolía, ¿no? Ajá, tal cual. Sí, acá Beatriz habla del vacío y de hastío, dice Graciela. Hola, ¿cómo va? Adelante. Muchos de los tipos propios de esta clase social son recurrentes en la literatura de Chekhov, en los relatos de Chekhov, y aclarando que nos vamos a concentrar en estos encuentros en la cuentística, ¿no? También es renovador del género teatral, pero bueno, eso lo vamos a dejar en todo caso para otro capítulo, para otro año. Decía, bueno, en estos relatos, estos tipos que provienen en general de la burocracia, ¿no? Tipos en el sentido, digamos, como una suerte de estereotipo, no pensando en un estereotipo de por sí, sino como en un personaje que está tipificado con ciertos rasgos, ¿no? Lo vemos en el personaje protagonista del relato que teníamos que leer hoy, que es un banquero. En el marido de la señorita, la dama del perro, perdón, la dama del perrito, que es un funcionario, adulador, ¿no? Que aparece prácticamente, claro, en el único momento en el que la narración nos lo presenta, está constantemente con este gesto obsecuente, ¿no? Como dice Beatriz, adulador. Su esposa lo define como un lacayo, ¿no? Y básicamente estos personajes son recurrentes, ¿no? Funcionarios. En general podemos encontrar también en estos relatos algunos elementos que son bastante característicos. No sé, me parece que por ahí después va a tener un interés que vayamos bien al texto, que lo vayamos repasando. Vamos a ver también cuánto tiempo nos lleva eso. Elementos, por ejemplo, como este humor, un humor sutil, ¿no? Algo irónico, que nos puede incluso generar una cierta distancia con respecto a hechos que podrían ser algo más dolorosos o que podrían presentarse bajo una luz más dramática de otra manera, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se muestra con respecto a los sentimientos que tiene la dama, ¿no? Ahora se me escapa el nombre, Ana, ahí está, bárbaro. Gracias. También con respecto a todo este mundo interno del personaje protagonista, ¿no? De Guro, que lo conocemos un poquito más íntimamente que a Ana, a la que conocemos un poco más digamos, de segunda mano, ¿no? En este relato. También, de cierta manera, hay algunos críticos que reconocen, a pesar de estos rasgos que mencionábamos, ¿no? El hastío, el tedio, la cotidianeidad, algunos que reconocen, digamos, como un resabio de humanidad de estos personajes. ¿Qué tal? Sí, adelante, no hay problema, bienvenida. Incluso casi hasta de ternura con respecto a estos personajes. No una visión absolutamente, digamos, desesperanzadora. Pienso ahora en otro gran cuentista del siglo XX, que es Franz Kafka, ¿no? Que es una literatura que nos resulta agobiante, ¿no? Que nos resulta desoladora. Acá tenemos otra calidez, digamos, al acercarnos a estos personajes, a los que no se los deja de mirar desde un punto de vista crítico, pero que a la vez hay ahí
creo yo, y bueno, apoyándome en críticos, ¿no? no soy muy original. Hay ahí algo de la búsqueda de la humanidad de los personajes y de una mirada algo... sí, creo que sí. Y bueno, y al concentrarse, como decíamos, en estos seres que no son tan excepcionales, sino más bien de la medianía, ¿no? Se le da a la vez a estos destinos comunes una trascendencia, ¿no? Que nos puede interpelar a todos, ¿no? Creo que de cierta manera podemos en algunos de estos relatos sentirnos identificados con algunos rasgos de estos personajes, ¿no? A la vez nos ocurre eso, que podemos reconocernos en ellos y que podemos ver que en estas pequeñas insignificancias, ya lo dije antes, hay planteos profundos acerca de la existencia humana, ¿no? Bien. Estoy pasando para no olvidarme nada. Si alguien quiere hacer algún comentario o hacerme alguna pregunta, porque yo estoy acá con el micrófono monopolizando el uso de la palabra, por favor siéntase con la libertad de hacerlo, que no se intimide. Además, bastante usual. Una mujer que está hastiada de su marido, que busca otra cosa, y un hombre que está hastiado de su esposa y que, por lo que él mismo relata, busca lo distinto en muchas otras mujeres a las que después desprecia, porque le hicieron caso, hasta que encuentra a esta niña. Entonces él sí se siente distinto. Es una problemática bastante común, diría yo, en los seres humanos, hombres y mujeres. Ajá, muy bueno, muy interesante. No sé si se habrá escuchado en la grabación. ¿El resto del grupo pudo escuchar el comentario de Graciela? Ah, por allá atrás no te escucharon. No sé si querés repetirlo con el micrófono, ¿tenés más? ¿No? ¿Sí? Digo que son dos personas comunes con los sentimientos propios, una mujer hastiada de su esposo que encuentra algo que ve que es distinto, y un hombre hastiado de su esposa que busca solaz en otras mujeres, pero que después termina despreciándolas porque le hicieron caso, hasta que encuentra a esta señora del perrito y se da cuenta de que la vida le puede llegar a ofrecer algo distinto, pero como que eso se le está yendo de las manos también al final. Eso me pareció a mí. Bárbaro, coincido. Sí, gracias. Acá en esta edición, en el trabajo preliminar, hay una cita de Cortázar, que es un párrafito chiquito, me gustaría compartirla porque, bueno, por lo bien que lee y que escribe Cortázar, ¿no? Cortázar tiene un texto que se llama Algunos aspectos del cuento, que publicó en La Habana, y dice: pienso, por ejemplo, en el tema de la mayoría de los admirables relatos de Anton Chejov. ¿Qué hay allí que no sea tristemente cotidiano, mediocre, muchas veces conformista o inútilmente rebelde? Lo que se cuenta en esos relatos es casi lo que de niños en las aburridas tertulias que debíamos compartir con los mayores escuchábamos contar a los abuelos o a las tías. La pequeña e insignificante crónica familiar de ambiciones frustradas, de modestos dramas locales, de angustias a la medida de una sala, de un piano, de un té con dulces. Y sin embargo, los cuentos de Catherine Mansfield, de Chejov, son significativos. Algo estalla en ellos mientras los leemos y nos proponen una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. Buenísimo. Muchas Gracias. Y bueno, y él también, ¿no? Se coloca ahí en
esa genealogía de cuentistas, Cortázar mismo, digo, ¿no? Retomando y bueno, como vos bien mencionás, escribiendo algunos textos incluso de preceptiva sobre ese género, ¿no? La práctica de ese género. Así que muchas gracias. Y creo que algo de esto se pone en juego, ¿no? Porque es interesante poner en diálogo a Chejov con otros grandes de la literatura rusa. Estaba leyendo la bibliografía crítica, ¿no? Cómo lo compara, por ejemplo, con Dostoyevsky y Tolstoy, ¿no? Que son novelistas, que son novelas extensas, ¿no? Realistas, claro, y cómo hay una búsqueda de representar la realidad e incluso la realidad psíquica, del psiquismo, digamos, de los personajes, con una visión mucho más totalizadora, mucho más globalizadora, mucho más detallada, mucho más también extensa, ¿no? Y bueno, y acá en Chejov tenemos una propuesta contraria, en el sentido de la brevedad, ¿no? De la búsqueda de la brevedad, de los instantes fugaces en los que podemos encontrar esto que decíamos antes, ¿no? Eso se diferencia, digamos, el cuento y la novela, ¿no? Ahí se ve muy claramente, ¿no? La diferencia entre estos dos géneros, ¿no? Pero a mí me hizo... La que quieran tratar de escuchar las dos. A mí me remitió a Dostoyevsky, sobre todo algunos párrafos, obviamente nada que ver uno del idiota, con este tema de las idas y venidas, amores y desamores, y en la descripción. Son estilos completamente diferentes, pero a mí me llevó a la comparación así, pero ni bien lo leí. Claro, mira qué bueno. ¿Firmaron todos la lista? Bueno, Sí. dale, Había que firmar, yo puse presente. bueno, lo mismo. Con tal de que se... Y acá alguien, en una milome, sí que es la que me ayuda Y lo que vos decías en relación al psiquismo, a mí no sé si era viceprofesional, pero... Eso, psicóloga. Para mí fue un ejemplo descriptivo de lo que es el deseo, teniendo en cuenta el modelo y demás. Por ejemplo, el deseo insatisfecho enano, típico de la histeria. Y en el caso de Dimitri, esa cuestión de la erotización del pensamiento, porque ese pensamiento insistente, reiterado, cuando se acuerda de ella, digamos, toda la descripción que hace, y después llega a la inacción, y que en realidad yo creo que el punto de atracción es justamente esta cuestión de la incertidumbre de qué va a pasar después, porque en realidad, digamos, son encuentros que son desencuentros, y él termina como el casado, porque, digamos, después de todas sus aventuras, encuentra a alguien como que le pone la horma, ¿no? Está bueno. Sí, está buena la lectura. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Gracias, Laura. Acá Graciela, que vamos a ver Me llamó la atención la sencillez del lenguaje, pero claro, lamentablemente es la traducción. Yo no sé si en el original el lenguaje será tan fluido y tan fácilmente comprensible y tan falto de palabras altisonantes. No lo sé. A mí me parece que eso es... yo no leí el original ruso de ninguna manera. No voy a presumir de eso de ninguna forma, pero yo creo que es parte del estilo del lector. Que se condice con lo que están hablando, ¿no? Claro. Todos están cotidianos. Tal cual. Es sencillo que el lenguaje se acomoda, se adapta al relato. Sí. Claro, una suerte de unidad o de consonancia entre la forma y el contenido, ¿no? Incluso en ciertas semblanzas que hacen algunos
escritores que lo conocieron, por ejemplo Máximo Gorki, surge esta cuestión también de la absoluta sencillez de Chekhov como persona, ¿no? En las reuniones, gente que buscaba hacerlo hablar profundamente sobre cuestiones como guerras contemporáneas, él era un poco esquivo y no era muy afecto, digamos, a los grandes despliegues y prefería hablar sobre cuestiones más probablemente cotidianas. ha sido su enfoque científico también, porque como era médico, era de lo que se focaliza y no adorna. Sí, de hecho, esto que vos mencionás, de su profesión inicial, lo define también en cierto compromiso que él toma personalmente, ¿no? Por lo que estuve leyendo, tenía, digamos, mucho interés en poder colaborar con situaciones, ahora no recuerdo exactamente, perdonen un poco mi ignorancia histórica, si hay alguien acá que sepa ayudarme y me da una mano. Hubo contemporáneamente una campaña por una hambruna que se dio, creo que era más o menos en la década de 1890, él colaboró desde su lugar de médico, hablaba con Máximo Gorki de cómo le gustaría poder colaborar en formar maestros rurales para, digamos, contribuir a la educación digamos, la gente que no vivía en las ciudades, ¿no? Para pintar también una imagen, una semblanza de él como persona también. Pero bueno, volviendo a esto que vos planteabas y que se relaciona directamente con lo literario, yo creo que es parte de su estilo, claro que sí. Y bueno, y eso es lo que también mencionan los críticos, ¿no? Que bueno, que hay reflexión sobre lo humano, no en grandes declamaciones, sino en estos relatos de una prosa relativamente sencilla, pero a la vez rica, ¿no? Incluso hace una crítica al personaje, a la esposa que usa un lenguaje rebuscado, marca eso en el cuento. Sí, tal cual. Y desprecia eso. Desprecia al personaje. Claro, sí, el personaje desprecia a su mujer por esa actitud y bueno, y uno... Sí, fría, ¿no? Y que tiene estos aires, digamos, de... Claro. Me pregunto ahí cómo jugará esto de la pronunciación del nombre. Yo por lo menos quedo ahí un poco como preguntándome cómo será eso. Algo parece de la jerga, porque hay en ruso, en otros textos, en Otoye y eso que he leído, como diferentes sobrenombres que son más populares, más cotidianos, y se ve que el nombre así dicho entero, pero el otro parecía que era como más cortado y decía, no sé. Sí. Falta una letra, yo no sé Claro. cómo se hará eso, pero me dio la impresión de que marcaba esa cuestión. Sí, tal cual. Dostoyevski a veces confunde porque los nombres por ahí es habitual en ruso, según dicen los traductores, los da de distintas maneras y es difícil de seguir a veces. Claro. Ya te Sí, eso es escuchamos. el patronímico. El segundo es siempre el nombre del padre. El primero que se usa cuando la persona a la cual se le está hablando, los demás le tienen afecto o la suficiente confianza como para usar el patronímico. Y después recibir el apellido. Claro, así. La terminación en A para las mujeres casadas o hija de. Por allá, la compañera quería decir... usando patronímicos, sobre todo las mujeres. Hasta que se casaban, usaban como el patronímico del padre, y cuando se casaban, el del marido. Es decir, que cambiaban de nombre por el A. Y eso hacía que el nombre de la mujer era muy largo. El hombre también lo usaba, pero la mujer sí lo tenía que usar sí o sí porque era sociedad muy patriarcal. También con respecto a los doctores, A ver, perdón que te escucho un poquito, no sé si...
Tal cual, tal cual. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Betina. Betina. Gracias, Betina. Bueno, tenemos un rato más. Tenemos media hora más. Ahora, qué distinto que era Chekhov a los otros escritores rusos. Los otros eran unos luchadores, Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky. Y Chekhov, desde el punto de vista social y de las circunstancias en la época de los zares, no se destacaba, no luchó, no fue como Dostoyevsky, que se salvó de la muerte porque hubo una amnistía, porque si no directamente lo mataban. ¿Vos pensás lo mismo? Que la figura de Chekhov y la literatura de Chekhov era distinta a la de esta gente. Y yo creo que bueno, que pasa un poquito lo que decíamos recién, ¿no? Que no está este afán de denuncia en su literatura, no lo encontramos. Hay un compromiso social del escritor, pero no, digamos, hasta el punto de involucrarse en una resistencia política o de alinearse bajo un partido político o una propuesta revolucionaria. ¿Cómo? Que era un humorista, Chekhov. Yo he leído cuentos cortos de él, son divertidísimos. Sí, yo creo que tiene también un manejo sutil, lo que decía antes, me repito un poco, siento que me estoy repitiendo. Un manejo sutil del humor, que puede incluso hacer, yo creo que incluso en este relato, hacernos sonreír un poco, mostrándonos los cambios de humor del protagonista, cómo en cierto momento algo le parece aceptable y deseable, ¿no? En su regreso a Moscú, por ejemplo, que dice, no veía la hora de ir a los cafés, a los restaurantes, de encontrarse con toda esa gente a la que no había estado frecuentando y poco tiempo después no lo soporta ninguno, ¿no? Me parece que en todos esos detalles hay algo que también está ahí sobrevolando de este humor que vos mencionás, Silvia. Hay una película muy buena.